Y pasamos a un segundo tema que tiene que ver con una revelación del País América en su edición Colombia, que hoy muestra un informe de inteligencia que reposa en el despacho del presidente Gustavo Petro y que desmiente la tesis del fraude y el hackeo durante las pasadas elecciones presidenciales. Según este informe que conoció el presidente, no hay pruebas que acrediten irregularidades según fuentes que se consultaron para ese informe. Según el reporte del país, tres entidades buscaron validar las pruebas, pero todas carecen de sustento técnico. Uno de estos fue el Ministerio de Tecnologías de la Información. Y a pesar de las pruebas que refutan lo que el presidente cree, la narrativa del fraude continúa. Esta semana dijo que el delito de fraude ocurrió en Estados Unidos, que fue desde ese país donde se alteró el algoritmo, y las pruebas dicen lo contrario. ¿Qué significa que en este punto, cuando los informes de inteligencia confirman que no hubo fraude, que las pruebas carecen de sustento, que el presidente insista en esa narrativa? Doctor García. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo no conozco el informe, no sé qué agencia lo produce, o sea, dicen, lo dan como prueba cierta y no se sabe qué agencia lo produce, pero yo más que ponernos a discutir sobre si hubo fraude o no hubo fraude, yo creo que hay que hablar sobre las reglas que hay en Colombia. La primera regla que hay es que el presidente de la República no es la autoridad electoral, hay una autoridad independiente que es la que declara la elección del presidente y Gustavo Petro ha sido muy claro en decir que abandonará el poder y lo va a entregar. Entonces, digamos, allí hay un factor de tranquilidad. Ya se debe hacer. Ahora, también las reglas contemplan mecanismos de reclamación, mecanismos de controversia, mecanismos de discusión de las elecciones que hubo. Y ese es el Consejo Nacional Electoral, en su momento, el Consejo de Estado también en la sede contenciosa, y lo que se ha anunciado es que van a haber unas pruebas. Entonces yo lo que creo es que con ese cuento de que el presidente no reconoce, que sí reconoce, nos hemos metido en una discusión que lo que ha hecho es polarizar más el país. Pero un momentico, fue el presidente el que metió al país en esa polarización. Yo estoy de acuerdo, pero a la hora de la verdad lo que está pasando es que la autoridad electoral ha mantenido su decisión y lo que está pasando es que debe haber una transmisión de mando normal y en ese sentido lo que tienen que empezar es a gobernar para no caer en esa discusión de que simplemente estamos polarizados y no se escuchan las propuestas, no se escuchan las ejecutorías, no se escuchan las políticas públicas que se van a implementar. Thierry. Cuando yo era niño, Diana, yo llegaba del colegio y a esa hora, como a las 2 de la tarde, en esa televisión educativa y cultural que veíamos en aquellos años, daban un programa que se llamaba Cosmos, de Carl Sagan, no sé si lo recuerdas. Sí. Y Sagan tenía un aforismo que se conoce como el estándar de Sagan, que es que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Cuando Petro sale a decir que hubo un hacker desde un servidor misterioso de Los Ángeles, no digo que eso sea del todo imposible. En el mundo moderno, cosas más raras hemos visto. Pero afirmar algo así sin pruebas, en una democracia, denunciar un fraude electoral es una de las acusaciones más graves que puede hacer un jefe de Estado. Y por eso precisamente el estándar de la prueba debe ser extraordinariamente alto, como decía Sagan. Si las propias entidades de inteligencia, los organismos técnicos que consulta el gobierno concluyen que no hay evidencia suficiente para sustentar una denuncia de esa naturaleza, pues insistir en ella es un debate que tiene mucho más de político que de técnico. Que el presidente desacredita el resultado de unas elecciones, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, sin aportar pruebas, eso acaba erosionando la confianza en el mecanismo electoral mismo, en la transferencia pacífica del poder. Entonces a mí me parece muy grave y por eso ironicé un poco en mi última columna acerca de este tema, diciendo que curiosamente las afirmaciones de Petro se originan supuestamente en Los Ángeles, donde están tanto Hollywood como Disneylandia, que son ambas fábricas de ficciones. María Clara. Diana, yo hace unos días decía que las últimas intervenciones del presidente Petro no son sino síntomas de viudez de poder. Un señor que está dando los últimos estertores, que están los últimos estertores de su mandato y que sabe que sale con el fracaso a sus espaldas. Entonces, como bien decía Thierry, no tiene pruebas para demostrarlo y en cambio de lo que sí hay pruebas, que es del fraude que ocurrió en gran parte del territorio del país con el voto fusil,
donde más de 4 millones de votos fueron movilizados a la fuerza, con violencia, con amenazas. De eso sí prefiere no hablar y ese tema sí prefiere ignorarlo. Y creo que esa es la discusión que hay que dar. Esa es la discusión que el próximo gobierno y el próximo Congreso tiene que enfrentar, y es cómo vamos a recuperar el control territorial para que el fraude real no se vuelva a repetir en este país. Diana, a mí me preocupa muchísimo el uso que le sigue dando el gobierno nacional, el actual, a los organismos de inteligencia. Yo le agradezco, pues no porque sea esta casa, sino al periodismo, a los periodistas del país que hayan revelado este documento, porque pues dice muchas cosas. El hecho de que haya tres mandatos a organismos de inteligencia, pues que Colombia tiene 5 únicamente, pues muestra que estamos utilizando la inteligencia de nuevo para fines políticos electorales. En este caso, eso es muy grave. La inteligencia, ningún organismo de inteligencia, ni la inteligencia estratégica, que es la que probablemente por el tipo de redacción que mencionan en el país fue la que hizo este informe que revela hoy el periódico, fue la que lo hizo probablemente, ni los demás organismos de inteligencia, los que tienen que ver con actividades criminales, tienen nada que estar haciendo viendo si las elucubraciones del presidente de la República pues tienen algún sustento en la realidad. Es que recordémoslo, y esto vale la pena reiterarlo hasta que se acabe, el escrutinio de mesa se hace sobre el papel, el escrutinio que hacen los jueces, el segundo, el escrutinio final, se hace también sobre papel. Eso no tiene nada que ver con delitos informáticos, con penetración de información, con nubes en las cuales se guardan datos, no tiene nada que ver con las empresas proveedoras de sistemas de información. Eso es en papel, es un sistema que es imposible, casi imposible hacer el fraude. Por eso, además, los 2 escrutinios, los de los jurados de mesa y los de los jueces de la República, coincidieron pues casi a la perfección. Que este trabajo fundamental del país, pues nos lleve a una transición pacífica y este tema se dé por terminado. Pero Diana, antes de terminar el tema, es que me parece importante porque es que no utilicemos dobles raseros, o sea, tratemos de ser ecuánimes en los análisis. Mira, María Clara dice una cosa muy importante, hay 4 millones de votos que deben ser investigados. ¿Cómo nos vamos a oponer a eso? Yo creo que debe ser investigado eso. Exacto, nadie. Pero entonces se toma como una narrativa de que, ustedes dicen que hay fraude, pero no investigan estos 4 millones. No, hombre, doctor, yo creo que, perdóneme. No le permito que usted ha dicho 2 cosas que me parece que el país se metió en esto. No, el presidente metió esto. El presidente mintió. Pero también ha habido una controversia desde las campañas y Y yo sí creo que tiene que haber una autocrítica. Y lo más uno la esperaría de personas del nivel suyo. El presidente de la República ha hecho algo que no se hace en una democracia. Diana. Y hoy la prueba está en ese informe de inteligencia, pero además ya estaba aprobado en el escrutinio. Y además nunca nadie dijo que no se hiciera el escrutinio. Y que no hayan controversias. O sea, la respuesta no puede ser tampoco que no hayan las investigaciones, que no hayan las pruebas. Y ya yo lo que estoy, al contrario, Diana, yo lo que estoy diciendo más bien es decir, de normalizar eso, es hagamos las investigaciones, pero es que todo lo que haya que hacer se averigüe. Exacto, pero esa es la discusión que yo creo que hay que dar. Lo que sí no parece correcto es que dándose las investigaciones, haciéndose las investigaciones, que las investigaciones arrojan unos resultados que le dicen al presidente de la República, señor, usted está equivocado, pero por eso no haya un reconocimiento. Por eso, Diana, yo hacía la diferencia. Cuando el presidente dice que hubo fraude, el presidente no es autoridad para decirlo. No es autoridad para decirlo. Claro. No. Y la autoridad ya dijo que no lo hubo. Claro, pero no, porque es que fíjate tú que nuestro sistema electoral es compuesto y hay un organismo que es el organismo electoral del Consejo Nacional Electoral y el otro es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado también puede revisar esto, pero puede revisar tanto los temas de fraude como lo que dicen de las presiones. De nulidad, y entonces hay que esperar que salgan. Ese es el escenario que yo estoy proponiendo, lo que se en prueba, el que haya la investigación. Y de lo que estamos hablando aquí es que el presidente de la República dijo que había un fraude. Además, esa prueba deberá ser valorada por los jueces. Ese escenario se surte en las instancias judiciales, no en las instancias mediáticas ni de la narrativa digital. Pues no le perdamos más tiempo, diría yo, a un tema que le hace daño al país.